Hola, buenos días. Son las 12 del día en el Ecuador, en este lado de América, de Sudamérica, de nuestro país, en Quito, en estas circunstancias complicadas que estamos viviendo. Las 7 de la tarde, 7 de la noche en Europa. Y la idea es conversar con ustedes. El tema que habíamos propuesto esta semana, quiero ir haciendo un poquito de tiempo para que se conecten, vayan apareciendo los compañeros, los amigos, las amigas que conversan con nosotros, conmigo, en este proyecto. En este proyecto que hay algunas novedades, voy a tener algunos cambios, les voy a proponer la próxima semana. Les adelanto, no va a ser muy activa la próxima semana, va a ser esporádicamente, hay algunas actividades personales de trabajo que debo cumplir y entonces hay horarios que chocan, pero también porque hemos estado conversando con los amigos en Europa, los amigos de las redes que están reproduciendo Manabí, un abrazo muy grande para los manabitas, qué dramas que se están viviendo en la provincia de Manabí. Hacer ajustes, vamos a ir avanzando un poco, hay debates sobre estas cosas y en lo personal, pues mientras yo pueda continuar haciendo esto, escogiendo temas, tratando temas, aquí voy a continuar haciéndolos, quizás no con la regularidad con la que estamos planteando. Así es que sí, vamos a hacerlo para la próxima semana. Hoy vamos a cerrar esta semana, mañana es 1 de mayo, el 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo en el mundo entero, excepto en Estados Unidos y unos cuantos países más, pues no se celebra mañana el Día del Trabajo, por obvias razones. La masacre de Chicago es lo que generó la celebración trágica del 1 de mayo en el mundo y se convirtió en una fecha en la que es de lucha, es de reflexión, es de conciencia, es de tomar partido por los derechos y las defensas de los trabajadores. Raúl Camaniero desde Bélgica, saludos hombre, qué gusto. Pues sí, a ustedes allá en Europa es por ustedes, ¿no? Que hacemos esto. Hoy tengo un tema súper interesante y tengo hartísimo material, así es que me va a faltar tiempo. Realmente, y como voy a cerrar esta semana y como les adelanto, la próxima semana va a ser un poco esporádico el tema y ahí de hecho tomaremos algunas decisiones. Hay que ir haciendo ajustes, me han hecho algunas recomendaciones a ir mejorando el tema del video, los fondos, por ejemplo, que si bien claro aparecen en los rincones de mi casa, acá en Quito, pues claro, lo interesante es que vayamos poco a poco mejorando todas estas circunstancias. Solo quiero saludar a Fernando Gallegos, mi primo, pues también está desde hace rato y me hacía un comentario ayer ahí jocoso que entiende las clases como mejor que las que le dieron cuando era estudiante de historia y en realidad sí, pues estamos conversando y es una conversación. Imagínense esto en una cafetería tomándonos un café, una copa de vino y hablando con los amigos. Lo único que he hecho siempre es sugerido hacer esto, por ejemplo, en las radios donde he trabajado, es en esa reunión de amigos en donde estamos conversando de temas y preparando temas, poner un micrófono. Poner un micrófono y hacer esto. La encerrona, esta cuarentena, nos permitió a través de este mecanismo, ¿no? Qué gusto que ya se estén conectando los amigos, los compañeros. Yo quiero empezar el tema inmediatamente porque en realidad el material que tengo es mucho, ¿no? Yo quería hablar ahora del tema de los grupos subversivos en el Ecuador. Sí, hay una historia bastante larga. Edison Benítez saludos Edison, me estaba haciendo caer en cuenta, sí, de algunos temas que hay que formar, pero yo no quiero contar la historia de la izquierda ecuatoriana porque es una historia de grupos subversivos que por la justicia del Estado a la que pertenecemos, fueron considerados siempre actos delictivos. El robar un banco, el asaltar un cuartel, el secuestrar a una persona. Pero la derecha también tuvo grupos armados. Pero esos grupos armados también cometieron delitos, pero eran más de violencia, porque la derecha armó a sus grupos para tener guardaespaldas y protegerse. Y en Guayaquil, en varias ciudades de las costas, de la costa ecuatoriana,
se formaron grupos de derecha para guardaespaldas y luego para invasión de tierras y negocios. Y entonces cobrar cuentas, invadir tierras, construir a la brava, sacar a la gente a la brava, tomarse una hacienda, era con gente armada. Entonces no es que solo la izquierda tuvo una historia subversiva en el Ecuador luego de que toda esta semana hemos estado hablando de revueltas estudiantiles. ¿A qué me refería yo? A que las revueltas estudiantiles, esa militancia en las calles, ese reclamo de derechos, ese leer documentos, Mariátegui, Marighella, de estar conociendo y debatiendo con los compañeros en el colegio, en las universidades, es lo que permitió que podamos ir creando grupos que luego inclusive imbuidos, influidos y además presionados y a veces hasta financiados por el exterior. Se decía que Cuba inclusive enviaba armas, enviaba entrenadores o se iban a Cuba a entrenarse. Se dieron circunstancias y eso fue lo que también obligó a la OEA, a los Estados Unidos, a través de la OEA en principio, con una lucha permanente diplomática, empezar un bloqueo salvaje, terrible, injusto, terrorífico contra Cuba. Luego se sumaron otros países cuando empezaron los líos en lo que se llamaba el viejo Medio Oriente, el Lejano Oriente y el Cercano Oriente, mal llamados, porque viviendo en una esfera helicoidal como la Tierra, una esfera achatada en los polos, no hay oeste, no hay este. Porque ¿qué está al oriente de nosotros, por ejemplo? Lo que desde aquí, desde América, lo que vemos es, claro, es Europa. Para ellos, para nosotros, ellos son nuestros orientales. Es Europa, es España, es Portugal. Para España, para Italia, para Francia, para Alemania, ¿qué está al este? Claro, los países que luego fueron de la influencia soviética y más allácito el cercano, el medio y el lejano oriente. Pero ¿qué está, por ejemplo, al este del Japón? Estados Unidos, pues. Entonces, claro, para nosotros orientales, les decimos a los asiáticos, para nosotros, para ellos, nosotros somos los orientales. Y no ves qué raros esos orientales. Entonces, claro, nombrar y decir esto, bueno, este era el tema. Entonces, lo que quiero decir es que en las universidades, por ejemplo, en las universidades públicas, se formaron grupos armados, pero que funcionaban como guardaespaldas de grupos políticos, de partidos políticos y de ciertos dirigentes, de izquierda y de derecha. Por ejemplo, los atalas. Y en Manta, mis amigos, mis hermanos, hermanas, amigos, manavitas, han de recordar el caso del Cartucho García. Había varios, ha habido varios, y de hecho había bandas delictivas en Manabí que eran contratadas por los hacendados, por los ricos, para darse protección o para saldar cuentas. El Cartucho García fue un famoso militante, no sé si era estudiante de alguna de las universidades, pero falleció un momento en combate, le mataron en la calle, en Manta, pero ya acá ha entrado en 1980, ya en la democracia, el famoso caso del Cartucho García. Pero ¿qué tenía él? Un grupo armado que controlaba la universidad en Manta y también tenía sus extensiones en Puerto Viejo. En Guayaquil, los atalas, de los que era Averroes Bucarán, hijo de Saad Bucaram el Halim. O sea, y muchos militantes. Por ejemplo, la derecha social cristiana, la derecha conservadora, armaba invasores de tierras. El abogado Toral Salamea, que luego se graduó de comunicación, de comunicador social en la facultad, donde dirigía el Coquín Alvarado, que era el decano de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil. Y entonces eran los dos enemigos a muerte, porque los enfrentamientos eran a balazo. En la Universidad Central también. Las elecciones de la FEUE se hacían en medio de balazos. Entonces, no es que solo la izquierda tuvo una historia subversiva, no, la derecha también. De hecho, el último incidente se vincula con la democracia popular cuando los asesinos Aguilar y Acelga, que eran también invasores de tierras aquí, invaden unas tierras en lo que se conoció la cooperativa Jaime Roldós Aguilera, y otro grupo precedido de gente que salía de la izquierda, militante de la izquierda, un señor de apellido Coral, que es el que crea Pizulí.
En el mismo trayecto, para pasar a la Roldós hay que pasar por la Pizulí. Y esto es en el condado, en el norte y esos fueron terrenos invadidos al Ministerio de Salud, un bosque primario, un bosque de eucaliptos más bien, que era gigantesco y que fue provocando hubo muertos, hubo asesinatos. Entonces este grupo armado de Aguilar y Acelga, que a la final terminaron presos y cumpliendo sus condenas por asesinos, eran afiliados a la democracia popular. Y recuerdo que en algún momento la sede de la democracia popular estaba muy cercana al Palacio Legislativo y una mañana de elecciones internas del partido, un escándalo y una balacera había sido porque este grupo de afiliados afiliados al Partido Democracia Popular, no les dejaban ingresar a votar por su candidato al interior de la democracia popular, de la sede de la democracia popular, que estaba ahí a 2 cuadras del Palacio Legislativo, y entonces reaccionaron como son ellos, violentamente. Los Aguilares y Acelgas, estos asesinos, se convirtieron en fuerza de choque de León Febres Cordero, quien además en la campaña electoral del 84 tenía un grupo armado de jóvenes, armado porque me consta, como periodista yo constaté, de militantes de la conservadorísima tradición, familia y propiedad, y que provocaron heridos y muertos en la campaña contra Rodrigo Borja de la Izquierda Democrática, quien acusaban de comunista. Pero también había líos entre las izquierdas, es decir, el MPD agarraba garrotes a los del MIR y los cabezones, aunque los cabezones y los chinos se llevaban, de alguna manera se toleraban. La mayor bronca fue con un grupo trotskista pequeño y el MIR, que vino a considerarse una tercera alternativa. Todo esto va configurándose. ¿Y de dónde salen? La cantera de estos cuadros que ideológicamente llegan a tomar las armas, para cualquier razón que haya sido, porque el objetivo de las armas, según las teorías de las izquierdas, era tomarse el poder, utilizar las armas. Cuba, un ejército popular que desde la montaña, con el apoyo de las ciudades, la revuelta ciudadana, llegue y se tome el poder. Y lo hizo. Lo hicieron luego los sandinistas, casi lo hace el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional en El Salvador, casi, ya habíamos contado algún detalle. Honduras, Guatemala. Y ahí se provocan unas masacres terribles. Lo de las maras, ya hablamos del grave problema que tiene ahora El Salvador con las pandillas. Son gente que estuvo en esas militancias y luego ya se volvieron expertos en pandillas y vinculados al narcotráfico y todo esto. Entonces, la política estaba armada. La política se hacía armada. Eran guardaespaldas de estos dirigentes, pero no tenían partido, o sea, no es que eran los partidos, el Partido Comunista tiene un brazo armado, no, eran militantes que habían optado y dicen, no, estos son muy teóricos, estos de cafetín se decía, andan con el marxismo bajo el sobaco, ya oliendo mal, y nada más, y se pasan de cafetín en cafetín hablando con el uno, con el otro, con el otro, con el otro, desde Florida. Sí, permítanme hacer este saludo, Enrique Delgado siempre está todos los días. Buenas tardes desde Florida, un abrazo enorme, ecuatorianos, allá en los Estados Unidos. Entonces, así nace esto, pero hay algunas prácticas que también van yendo hacia la política. Por ejemplo, no se consideraba un ejército guerrillero. En ningún momento en el Ecuador, excepto Alfaro Vive Carajo, se consideró un grupo guerrillero con un objetivo, tomarse el poder, aunque ya vamos a ver en algunos escritos que tengo. Entonces, no quiero convertir esto en una historia de la guerrilla en el Ecuador, no, sino de los grupos que derivaron armados de los enfrentamientos que había en estas 2 décadas, 60 y 70, en donde la efervescencia del mundo, la efervescencia de América, y con todo, ¿no? Ya hablamos de los hippies, las canciones, la guerra de Vietnam, la violencia, la música folclórica, que luego se hace protesta. Todo me van a permitir. Facundo Cabral tenía una anécdota que hablaba de Jorge Luis Borges. Borges considerado siempre un conservador de derecha, un escritor muy bueno, excelente escritor, pero considerado de derecha, aunque él nunca reconoció una militancia, a pesar de que fue a recibir un premio o una condecoración de Pinochet en Chile, y eso le marcó con la juventud de aquel entonces. Facundo tenía una anécdota, y cuenta en las redes, todavía está grabado, los dos ya están muertos evidentemente, y contaba Facundo y decía, un día en una cafetería, Borges estaba solo y a ciego, y estaba tomando un café, y entonces nosotros, músicos, nos acercamos, le vimos y dijimos, oye, el maestro Borges, acerquémonos, vamos a saludar. Y entonces Facundo dice, y les dije a mis amigos, ¿y si está teniendo una idea genial como el Aleph?
Y nosotros tontamente vamos y le interrumpimos. Vamos a eliminar un cuento cuando él esté pensando, porque está pensando. Era el nivel de respeto que le tenían a Borges, ¿no? Entonces Facundo Cabral dice, ya le vimos que se desocupó, que se relajó un poco y nos acercamos. Y entonces nos presentamos y muy orgullosamente, hola chicos, ¿qué les dijo? ¿Y ustedes quiénes son? Nosotros somos músicos, dice Cabral. Y que todos los estábamos ahí. ¿Y qué tipo de música hacen? Hacemos música protesta. Dice Cabral, le dijimos con mucho énfasis. Y Borges muy amablemente nos dijo, yo les admiro a ustedes. Yo, enojado, no podría hacer nada de lo que trato de hacer, tratando de escribir o de leer. Ustedes, enojados, con ira, y hacen música protesta. Y yo les admiro. Y ahí nos tapó la boca, dice Cabral Borges. Es que todo esto nos había influido, nos estaba influyendo. Y estaba Vietnam, y estaban los tupamaros que secuestraban al embajador de los Estados Unidos y le enjuiciaron en los subterráneos, en las alcantarillas de Montevideo, y luego le fusilaron y difundieron el juicio popular que le habían hecho. Esto estaba pasando en el Perú igual. Todavía no aparecía Sendero Luminoso, eso ya es tardío, es hacia los años 80. ¿Se dan cuenta? Entonces, todo esto va estructurando. Pero ¿qué pasa en Ecuador? En Ecuador hay varios grupos que se arman, pero como les decía, no tienen identidad y de hecho son muy pocas las referencias porque nadie va a andar contando, no, pues yo asalté, yo secuestré, yo cobré la plata que pedimos por el secuestro o por el banquero este. No, pues no se puede andar contando esas cosas. Y entonces la izquierda ecuatoriana tiene algunos vacíos. Se han escrito varios ensayos. Patricio Icaza era considerado uno de los mejores historiadores de la izquierda, pero la historia de él se refería no a grupos subversivos, sino a las revueltas obreras, populares y estudiantiles. En eso sí, mis respetos para el Pato, que lamentablemente murió muy pronto también, nos dejó pronto también. Alexei Páez, que también lamentablemente ya falleció, otro de los referentes del análisis de la historia. Darío Villamizar, un colombiano que estuvo con el M-19 involucrado aquí en algunas actividades, también escribió, pero escribió desde esa visión del haber venido de Colombia, estar aquí y ponernos estos antecedentes. Pero hay antecedentes interesantes. Hay un grupo al que yo pude conocer en algún momento por todas las investigaciones que hacía, al que les llamaron el Grupo 7-9. Normalmente no era necesario ponerle nombres. Eso se hace cuando ya vas a estructurar un movimiento político militar. Pero cuando eres un grupo clandestino, ¿para qué ponerte nombres? ¿Para qué identificarte? Me decía uno de los líderes de Alfaro Vive alguna vez que le entrevisté, voy a leer unos textos de mi producción, ya les voy a explicar. Y me decía, es que hay que quemar lo que está quemado. Entonces a nosotros nos dicen, Alfaro Vive roba bancos, roba carros, asalta gente, viola niños, viola mujeres, porque hasta los delincuentes comunes, sí me consta. Yo entrevisté a unos delincuentes en Machala que se hacían llamar la banda del andino rojo. Utilizaban un carro andino que era de producción nacional, pero ya de desuso, para asaltar en las calles de Machala y les capturó la policía. Y ellos, tontamente creyendo que se había corrido la bola de que los Alfaro Vive eran temidos por las fuerzas represivas del Estado y por lo tanto les iban a respetar, cuando cayeron dijeron, somos de Alfaro Vive. Me contaba uno de los presos en la cárcel de Machala cuando lo entrevisté, me sacaron la madre, nos torturaron, porque además como no sabíamos nada y en Machala no había el grupo Alfaro Vive, creyeron que nosotros éramos los primeros y los fundadores. No pudimos soportar las torturas hasta que les dijimos, no, somos delincuentes comunes, por Dios ya. Al decirles comunes, no, ahí sí nos dejaron en paz. O sea, eso me contó a mí un delincuente. Yo no estoy contando no, a mí me contó uno de los delincuentes. Bien. Este grupo 7-9, ¿por qué se llamaba así? Les decían públicamente, porque asalta un supermercado anterior a la Favorita, que luego es herencia para los Supermaxis, que quedaba en donde hoy es los quiteños, los que están en Quito y los amigos y hermanos y hermanas migrantes, en lo que es la Universidad Central, allá abajo del parque del redondel de la Indoamérica, bajando hacia la 10 de agosto, la calle Mercadillo, a la calle San Gregorio, no la Mercadillo, la San Gregorio. Allí habían varios locales. Ahí se instaló era una gran tienda que se llamaba la tienda 7-9, no sé por qué.
hicieron un asalto espectacular porque tenían cajas, ya tenían la estructura de un local más grande, ¿no? Con cajeras, con la venta en percha y todo esto. Ya un incipiente supermercado. Pero les estoy hablando de los años 60. Allí asaltó este grupo al grupo 7-9. Luego se conocieron algunos de sus integrantes, pero obviamente no voy a dar los nombres. Si ellos no quieren ser reconocidos, no voy a dar los nombres. También nació Urge, en la que milita, por ejemplo, Milton Reyes, Jaime Roldós Aguilera, Unión Revolucionaria de Juventudes del Ecuador, que también se decía que era un grupo armado, pero sí tenían armas, pero era más para seguridad, para guardaespaldas, porque a Urge lo que hizo la CIA ya entró a practicar en el Ecuador y formó, el mismo Philip allí dice, nosotros formamos la banda social cristiana. Así le llamaba, él mismo se llama así, en el libro dice, formamos la banda social cristiana con la que perseguíamos y golpeábamos a los comunistas y poníamos bombas en las iglesias y luego dejábamos panfletos del Partido Comunista por Cuba, por Fidel Castro, por Vietnam, para hacer creer que eran ellos los que hacían. Entonces, o sea, así empezó esta efervescencia estudiantil que hemos hablado toda la semana. Pero hay otros grupos, hay uno que se llama la O, que tiene un origen en Guayaquil, pero también tiene sus extensiones en Quito, porque no tenían digamos, una estructura de ejército, sino eran focos, la teoría del Che Guevara, de que el foco guerrillero urbano es el que arma la revuelta y luego se construye un ejército popular en la zona rural, donde hay más pobreza. ¿Qué es lo que quiso hacer en Bolivia y le fue mal? Quiso hacer en África y le fue mal. De hecho, hay que leerse un libro de María Garcés, excelente, que es la experiencia del Che en África, y dice, es que tenían tantas cosas metidas en su cabeza, los africanos, por ejemplo, que yo les enseñaba, dice el Che Guevara, él lo escribe cuando estaba en Praga, ya cansado, agotado de sus derrotas, porque dice, les pedí que aprendan a hacer trincheras en el combate, y no querían, y se negaban, y se jugaban, y se escondían, y no me tomaban en serio. Cuando alguna vez ya pude conversar con uno de los líderes, me dijo, lo que pasa es que para nosotros es un mito. Un ser humano se entierra solo cuando está muerto. Nunca puedes estar en un hueco, y menos esconderte en un hueco, porque estás muerto. Por lo tanto, ellos trincheras no iban a acabar nunca. Y había, dice, una tribu en Angola en donde no era permitido cerrar el ojo para tomar puntería con el fusil. O sea, esto cuenta Pombo, que es el general que le acompaña al Che Guevara por todo esto, es uno de los sobrevivientes de la guerrilla de Bolivia y cuenta toda esta experiencia. Bueno, pero avancemos. Ahora, en Cuenca también hay un movimiento bastante fuerte, pero de los cuencanos lo que más se conocen fueron los secuestros de aviones. En los 60 hubo una serie de secuestros y voy a leer una relación que saqué en algún momento. Por ejemplo, el 11 de enero de 1961, un avión de la aerolínea APSA que salía de Guayaquil es secuestrado por un guerrillero y desviado a La Habana. Y esto se volvió una actividad muy común, no solo en el Ecuador fueron 8 o 9. En Colombia, en Chile, en Uruguay y de hecho en Nicaragua también era secuestrado. Había un cacho inclusive que decía, un mudo se decía, ¿se acuerdan lo que hablábamos del mudo Vintimilla? Un mudo se levanta del avión, saca un revólver y le dice al piloto, vámonos a Miami. Y entonces el piloto le dice, oye, mudo, qué bruto que eres, si a Miami mismo va este avión. Ah, no, pues es que yo por si acaso vine prevenido, no nos vayan a llevar a Cuba. Era el chiste que hacíamos porque era fama. Los aviones se desviaban a Cuba. Eran grupos guerrilleros y por eso es que era la fama de que se entrenaban allá, venían aquí, se subían. No habían detectores de metales ni todo, entonces era fácil hacerlo. Este tipo de Orly Reyes, qué gusto. Otro de nuestros hermanos migrantes, pero que ahora está viviendo aquí en Quito, trabajando juntos. Orly, qué gusto que estés pendiente y conversando de estos temas que son los que sí hemos tenido contigo, ¿no? Sí tuvimos la oportunidad de conversar de estos temas en los viajes y en el trabajo, tomarnos un cafecito conversando de esto. El 11 de abril de 1969, un avión Electra de Ecuatoriana de Aviación que llevaba 65 pasajeros a bordo es secuestrado. Simultáneamente, un avión bimotor de la empresa Saeta con 25 personas que realizaba un vuelo regular de Tulcán a Quito es secuestrado. Los aeropiratas pidieron ser llevados a Cuba.
El 6 de septiembre de 1969, el mismo año, imagínense, 3 aviones. Una aeronave de TAME es secuestrada por guerrilleros ecuatorianos. El saldo es trágico. El teniente de la FAE, Jorge Báez, es asesinado por los extremistas y es herido el radiooperador Gerardo Amaguaña. Esto se ve en el internet, en YouTube. Pueden ver ustedes el video. Parece que hay una reacción del piloto, se levanta, hay una reacción, le disparan y luego le botan el cadáver por las gradas del avión. El 20 de octubre de 1971, un avión cuatrimotor de la compañía Saeta, que salía de Quito, es secuestrado y desviado a La Habana por 6 guerrilleros, 4 hombres y 2 mujeres. Entre los secuestrados estaba el expresidente de la República, Andrés F. Córdoba. Miren, o sea, ¿qué años? 69, abril, 69, septiembre, 71, octubre. Y en el 72, o sea, son todos estos años de efervescencia estudiantil, de revueltas estudiantiles de las que veníamos conversando. Para 1971, en el 1972, en el aeropuerto Mariscal Sucre de Quito, un piquete de paracaidistas frustra el secuestro de un avión de Ecuatoriana de Aviación que intentaba ser llevado a Cuba. Es abatido el autor del secuestro. Este secuestro no era de un guerrillero. Este secuestro fue de un profesor de la escuela, creo que era de la Escuela de Varones de Espejo en Quito. Aquí, pero fue por una causa personal, fue por algún asunto personal, pero él hizo fama por esto. Ese caso sí leí, sí investigué, sí conocía yo. Y finalmente un avión en 1978, verán, es del 11 de enero, y el 15 de enero del 78 estaba convocada el referéndum para elegir retornar ya a la democracia y que los militares se vayan a su casa, la última dictadura militar, con la que ya terminamos y empezamos este periodo democrático. 4 días antes de las elecciones, un avión birreactor Jet Caravelle de la compañía Saeta es secuestrado por extremistas y desviado a La Habana. El comando extremista estaba integrado por 3 hombres y una mujer. Bueno, ¿se dan cuenta toda esta efervescencia? Sí, esto es hacia la izquierda, pero ¿qué pasaba con la derecha? Tenían sus grupos armados y controlaban, como ya vimos en 1969, la FEGUE de Guayaquil estaba controlada por la derecha y tenían grupos armados. Los conspiradores, algo así, el nombre que vimos del grupo que funcionaba allá adentro, que era la FEGUE de la derecha, contra la FESE, que es la que armó la revuelta del 29 de mayo de 1969. También se formó un grupo al que se le decía vulgarmente los chiribogas, y que era de autoría del militante de la Juventud Comunista y luego del Partido Comunista y luego del FADI diputado, Jorge Chiriboga Guerrero, abuelo de mi amigo Jorge Ramírez, que está en Dinamarca. Saludos, mi querido negro. Pero sucede que esto era un run run, porque se les decían los chiribogas, porque decían, sí, el origen fue esmeraldeño, sí, salió un grupo de esmeraldas, y claro, cuando eres culpable de todo, ¿no? O sea, y de esmeraldas, ¿quién va a salir? No, pues el negro Chiriboga, el comandante Chiriboga, pues, y le dijeron que él había sido el que organizó. Esto para los años 70. Ahora, el comandante Chiriboga tiene una historia muy interesante. Él está en Chile cuando se da el golpe a Salvador Allende, cuando Pinochet le da el golpe. Y hay un dato, porque hay 2 muertos, ¿no? Uno es el reconocido y otro no está reconocido, 2 ecuatorianos asesinados por Pinochet. Uno de ellos, su hermano, es uno de los que más, hasta ahora sigue en el juicio en Chile y ha pedido el resarcimiento, las disculpas públicas y todo, pero habían más ecuatorianos en Chile, apoyando la revolución del gobierno de Salvador Allende. Entonces se enteran las fuerzas, especialmente Pinochet, que estudió aquí. Pinochet fue compañero de algunos abogados conocidos en los años 60 de la Universidad Central. Pinochet fue estudiante de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central del Ecuador. Yo conocí abogados que se jactaban y me mostraron fotos de su compañero, el general, bueno, en ese entonces no era general, ha de haber sido capitán, el capitán Pinochet, aquí, Augusto Pinochet, aquí, en la facultad, en el Paraninfo Che Guevara, el capitán, el asesino Augusto Pinochet. Él vivió aquí, entonces le tenía mucho cariño e interés. Y cuando hay un levantamiento militar, recuerden ustedes, contra el Bombita, porque el Bombita era muy nacionalista, muy de izquierda, le decían, y querían imponer aquí una dictadura militar salvaje para aplicar el Plan Cóndor, al Bombita le da un golpe de estado que no se concreta, pero hay muertos, hay combate alrededor de Carondelet. Una sola vez, no, ya se dieron de balazos, eso algún rato hemos de conversar
Este incidente se llamó el incidente de la revuelta de la funeraria González Alvear. Un general de apellido González que a la final terminó detenido, no terminó detenido, se refugió en la embajada de Chile y se fue a vivir y allá murió donde su amigo Augusto Pinochet. Pues sí, esa es la historia. Ahora, aparece un grupo que se llaman los ramiristas, que es una división de los primeros grupos del MIR, porque el MIR para los 70 ya es un grupo organizado y comienza a tener ya mucha fuerza para Mercy. Mercy, no, aquí estamos ya trabajando con este tema. Y entonces se dividen y se crea en Manabí, pero es en la zona rural de Manabí hacia Esmeraldas. Ahí hay una confluencia de varios ríos, es una zona bastante húmeda, es una zona muy irrigada y entonces allí se podía movilizar por canoa y mucha pobreza y mucha enfermedad, leishmaniasis, paludismo, dengue, bueno, mucha pobreza. Y entonces ese era un campo de cultivo para estos grupos. Ahí se monta el primer grupo. De hecho, hay un grupo, el incipiente nacimiento de lo que luego sería uno de los grupos que forman parte de Alfaro Vive Carajo, nace en estas selvas entre Esmeraldas y Manabí. Y aparece un grupo que se llama los GIA, que era porque se reconoció luego, no se les conocía con el nombre, se conoció porque su líder era Clever Gia Bustamante. Él 2 veces se sale, una a balazos del penal García Moreno, pero el mayor acto que cometen en 1977, ya bastante tarde, después de estas revueltas estudiantiles, es el secuestro al empresario Antonio Briz López, heredero y dueño de los almacenes de telas, que era un almacén muy importante en Quito, de telas, de tejidos, de vestidos, de ropa, de accesorios. Yo que recuerdo que tenían una principal almacén en el centro histórico de Quito, en la calle Venezuela, frente al Teatro Atahualpa, que es en la Venezuela y Sucre. Ahí tenían los almacenes Briz Sánchez, de la familia Briz Sánchez. Él es Antonio Briz López. Y luego tenían también otro en el sur de Quito, porque claro, como es la referencia, todo el mundo, el apellido Briz, después de su secuestro se volvió famosísimo en el Ecuador. ¿Qué es lo que pasa? Que secuestran por pedir dinero, pero no hay arreglos. Inclusive por ahí atraviesa la historia de una monja que es la que se ofrece a mediar para recibir entre los secuestradores y los familiares el dinero, pero entra la policía, no se puede concretar la mediación, terminan detenidos algunos cercanos a la monja y lo que hacen los guerrilleros, este grupo de los GIA, es asesinarle y cortarle la cabeza a Briz. Y la cabeza la pusieron en un envase y la trajeron y la botaron una madrugada en la capilla del Colegio de las Mercedarias frente a la Facultad de Medicina en la Sodiro, ahí en la maternidad Isidro Ayora, de la Universidad Central. Este fue un escándalo y desde allí viene el mito de que ahí militaron algunos. En ese grupo estaba militando quien luego es detectado por la Comisión de la Verdad, que también descubre el caso de los Restrepo, Fernando Mao Zedong Viteri Zúñiga, que luego se confirma era un militar de línea, entrenado, pero que toda su vida se dedicó a infiltrar grupos de izquierda, grupos armados, subversivos, porque él estuvo preso. Yo lo entrevisté varias veces en el penal García Moreno. O sea, qué buen trabajo hacía el tipo, porque se quedaba preso. Le habrán sacado las noches, habrá sabido salir los fines de semana, pero él se quedaba preso. Él se quedó preso tanto con GIA como luego con otro grupo con el que cayó, que se llamó Montoneras Patria Libre, que es una división de Alfaro Vive Carajo. Entonces, realmente, como ven ustedes, esta es una historia que hay que irla cogiendo con pinzas. Entonces, cuando el grupo de Clever Gia es capturado, le van seguramente infiltrado va develando quiénes eran, se disuelve el grupo, se van escondiendo, algunos salen del país y todo, pero empieza una muerte selectiva, un asesinato selectivo. Casi todos los miembros de este grupo GIA terminaron muertos, menos su dirigente y unos cuantos más. Inclusive uno de ellos llegó a ser militante de Alfaro Vive Carajo y terminó asesinado en algún evento en el norte de Quito. Creo que era el Negro Dávila, que le decían el Negro Dávila. No sé si era su nombre, su apellido correcto, digamos, el que se identificaba. O sea, todo esto se fue alimentando porque hubo mucha injerencia, también infiltramiento. Ya la policía, ya la inteligencia militar, Cortázar decía, nunca he oído una frase tan contradictoria como inteligencia militar. Entonces ya aprendieron también los métodos e infiltraron.
infiltraron varios grupos y allí cayeron estos grupos. Entonces, de ahí viene el mito de que militaron en el grupo de GIA y nada, GIA hace esto. ¿Qué es lo que se conoce? No sé si realmente hayan hecho otras actividades, como por ejemplo asaltar bancos o otros secuestrados que no se conocieron y que sí pagaron porque hubo, por ejemplo, en la década de los 80, al final, influidos por las FARC, eso se dijo, una industria del secuestro que afectó a varias familias de Quito. Esteban Paz, por ejemplo, el dirigente de Liga, fue secuestrado, se pagó el rescate y recuperado con vida. Uno de los herederos del grupo Ray también. No recuerdo si de los Schwarzkopf también. Es decir, hubo unos años, e inclusive se incluyó el del dueño de la Plaza de Toros Quito, Pablo Martín Berrocal, un español, un empresario español. Es decir, hubo varios secuestros, pero esos dijeron que no eran de hechura nacional, sino más bien de grupos que, o sea, se decía que las FARC lo que hacían es, necesito un empresario ecuatoriano que me pague dinero, que me pague un rescate, necesitamos dinero para financiar este movimiento subversivo, lo que sea, así es que contrato. Entonces, tú pides 2 millones, cobras el rescate y yo te pago 3 aquí. O sea, ese era, compraba al secuestrado por 1 millón, pero ponían toda la estructura y la protección y carros y gente y armas para hacer un callejón y sacarles de Quito normalmente hacia Colombia por la Amazonía o por el Putumayo o por Nariño para llevarle a las zonas donde tenían ellos el control. El Putumayo controlado permanentemente por las FARC y por los grupos guerrilleros, porque también estaban vinculados los paramilitares. Colombia es una guerra. Eso que hay que cogerle con pinzas. Gloria Béjar, a ella hay que leerle Las guerras en Colombia, muy buena. Puedo hacer un programa sobre las guerras en Colombia, cómo comenzó todo esto. Bueno, ahí entra el MIR también. Entonces el MIR, no es que Clever Gia crea el MIR, no, él no tenía nada que ver en estas circunstancias, él tenía su propio grupo. Sí, es verdad, Sonny Enríquez Arellano, tú estás en México, ¿no? Él tenía un bar, Mao Zedong, Viteri Zúñiga tenía un bar, imagínense, era infiltrado y además tenía un bar donde la izquierda iba a beber, íbamos, porque sí, fuimos a beber, ahí, supongo que ahí habrán capturado también algunos que se les fue la lengua y hablaban cosas, un bar que se llamaba Mayo del 68. No quise hacer referencia porque me pareció burdo realmente, pero muy bien pensado, ¿no? Imagínense, un infiltrado de la inteligencia militar que se pone un bar con el cual, como protección, como tarea civil, cívica, para recibir a la izquierda y que se llame Mayo del 68. O sea, la trampa estaba abierta así de fauces. Sí, pero entonces estos grupos son independientes, o sea, cada uno hace, quién sabe cuántos secuestros hicieron a empresarios aquí, a hacendados en las haciendas en rurales, en las casas de las haciendas, se pagaron una cantidad de dinero y les devolvieron y con esto siguieron funcionando todos estos grupos subversivos, pero nacen de estas revueltas, se alimentan de, ¿dónde? El Colegio Mejía, el Colegio Montúfar, el Montalvo, básicamente muchos colegios del sur, pero del Mejía era la efervescencia. Entonces, las investigaciones, las pesquisas eran poner los ojos de investigación contra el Mejía. Y claro, ahí pagaban justos por pecadores. Lo mismo la Facultad de Derecho de la Universidad Central, la de Periodismo, la de Sociología, porque ahí estudiaron Fausto Arturo Jarrín, Milton Reyes. Bueno, muchos cuadros de la izquierda salieron de ahí de Sociología. Y Fausto Basantes de Administración de la Central. Entonces la Central también estaba cruzada de datos y de broncas y no, claro, o sea, de investigaciones, pesquisas, como se dice vulgarmente a esto. Bueno, con esto ya va apareciendo el MIR. El MIR hace sus gestiones y sus actividades y sus actos más carismáticos, digámoslo así, la revuelta de abril del 78, la guerra de los 4 reales. Hay algunas acciones obreras muy fuertes, muy consolidadas, superan a las acciones del FUD, eran capaces de movilizar miles de gentes, pero se dividen. Se dividen para el 78 y una pequeña fracción en la que se va el militante fundador. Sí, el militante, yo no quería contarle historias, lo que estoy haciendo es una referencia periodística de los datos que fui recogiendo de toda mi vida en la historia.
Y de allí sale un grupo pequeño que Fausto Basantes, algunos compañeros se van llevando y van a formar parte con Arturo Jarrín de la creación de Alfaro Vive Carajo. Alfaro Vive Carajo es una confluencia de grupos. No es Arturo Jarrín se paró en una calle y dijo voy a crear un grupo subversivo. A ver, vengan. No. Es una confluencia, es una conversación que se va dando de varios grupos. De hecho, hay algunas confrontaciones entre liderazgo, pero de ahí nace este grupo que termina siendo el más polémico y el más difundido, porque hubo otros. Hubo el Sol Rojo, por ejemplo, hubo el Montoneras Patria Libre, que hizo el secuestro del doctor Echeverría, que era delegado al Tribunal de Garantías Constitucionales por parte de el ingeniero León Febres Cordero. Ese grupo Montoneras Patria Libre, unos de sus militantes salieron de Alfaro Vive, otros no. Entonces no es que había allí ese tipo de vinculación y decir, no, todo este grupo formado desde las revueltas estudiantiles fue al MIR, fue a Alfaro Vive, fue... No. Habían creaciones personales, es decir, inclusive muchos eran decisiones de líderes de la izquierda que se salían de los partidos cansados del teoricismo y de todo esto y se iban. Pero lo que sí es que no hubo un ejército guerrillero, porque por ejemplo en el caso de los sandinistas había 3 fracciones que estaban divididas y ya tenían control sobre varias ciudades de Nicaragua, y para ganarle a Somoza lo que tuvieron que hacer es salir de Nicaragua, hacer una conferencia nacional, ponerse de acuerdo y decir, a ver, este nos va a guiar, Daniel Ortega, y con este nos vamos juntos. Y se fueron juntos, derecha, centro, socialdemócratas, los sandinistas, los comunistas, se fueron y le ganaron la revolución a Somoza, al dictador Somoza. Esa situación no se dio aquí, más bien eran grupos aislados, pero sí, o sea, la brevedad del tiempo me obliga a no dar datos y detalles más profundos. Clevergía es un personaje que entiendo que todavía vive, no sé, no tengo referencia, pero salió del penal. El grupo, luego del secuestro de Brice López y cuando son capturados algunos de los militantes, otros ya estaban muertos, se sale a balazos por el penal García Moreno en medio de la dictadura militar. Y entonces esa fue una humillación pero luego investigando ya al interior del penal García Moreno hubo colaboración de los guías que dejaron las puertas abiertas y no se enfrentaron a Clevergía y sus compañeros que salieron caminando por la puerta del penal García Moreno y se fugaron. Hubo apoyo interno. Normalmente lo que pasa en las cárceles es con apoyo interno. Ahí no hay que perderse. No se hace magia, ahí hay apoyo interno, las fugas, las revueltas, todo esto hay, por negligencia, ¿no? Apoyo por negligencia o un apoyo positivo. Bien, entonces cuando se dividen estos grupos, el MIR se divide en el 78 y se van creando varias fracciones, inclusive una fracción un poco, digamos, la más mediática, se vuelve socialdemócrata y decide participar en el proceso electoral junto con partidos políticos en 1979 y se va la fracción, pero luego hubo una disputa por el nombre porque había grupos, claro, unos decían no, el MIR no es socialdemócrata, el MIR está en la izquierda y todo esto ya, pero Febres Cordero agarró esto y ponía pancartas, anuncios en la televisión, en cadena nacional, y decía, el MIR es la base de la formación de Alfaro Vive Carajo. Se le desmintió en varias ocasiones, los mismos dirigentes le desmintieron, pero no hacía caso, para él era el MIR, y esa noticia fue la que salió. Bien, ¿cómo termina esto? Con entrega de armas. 2 grupos, Alfaro Vive y Puca Inti o Sol Rojo, hacen un pacto con el gobierno, el uno con Rodrigo Borja, el otro lo hace con Yamil Maguad, creo que es el grupo Sol Rojo, lo hace y hacen la entrega de armas. La dejación, se utilizaron armas, inclusive se quiso invitar a Regis Debray, el periodista compañero y que le entrevistó al Che Guevara, algunas personalidades del Ecuador. Yo cubrí como periodista la entrega de armas que hizo Alfaro Vive. Ahí estuvo Osvaldo Guayasamín, Antonio Navarro, el alcalde entonces de Pasto, estuvo presente, estuvieron invitados Adolfo Pérez de Esquivel, ex premio Nobel de la Paz en Argentina. Se hizo una entrega de armas, pero no se entregaron, por ejemplo, con Sixto Durán Ballén, porque las armas Sol Rojo le entregó al ministro de Defensa, que creo que era el general Gallardo. Sí, se le entregó las armas.
Esos son los actos, digamos. Así comienzan, me están comentando los compañeros. Sí, sí, ustedes estuvieron en los grupos y conocen, sí. Yo lo que he hecho es una relación periodística, o sea, desde el man que estaba empezando su carrera y que me interesó el tema, porque había militado también en la izquierda y conocí muchos compañeros. Conocí a Fausto, conocí a Arturo Jarrín, conocí a Med Vázquez. Eran mis compañeros. Fuimos en la FESE, trabajábamos juntos, nos reuníamos. Claro, no sabíamos por dónde iba a agarrarnos el camino a cada uno. Estamos hablando de 17, 18, 19, 20, 21 años. En estas circunstancias. Entonces, esta relación está contada en un relato que quiero hacerles a ustedes. Dos hechos. Es una novela que está inédita, está esperando, como dije algún momento, está esperando impresor. Es una novela relatada por mí desde la visión del periodista. La una, ya van a leer, vamos a leerle para que ustedes vayan teniendo una referencia. Luego de un recorrido corto pararon en un lugar. Antes de bajar del vehículo, mientras el chofer estacionaba, me pusieron una capucha que más bien era una funda de tela porque no tenía agujeros para los ojos ni para la boca. Solo ahí me ayudaron a salir del vehículo y me condujeron al interior de una casa guiándome como a ciego. Llegamos a una habitación en la que se oía la música de un radio. Quitaron la capucha y recién pude abrir los ojos. Estaba parado junto a una persona que me apuntaba con un arma de cañón largo. Era un hombre, tenía capucha roja con letras blancas pintadas en la frente. No pude definir las siglas. El hombre era de mediana estatura, un poco fornido, llevaba un blue jean azul, bastante usado, y una chumpa de cuero negra que demostraba algunos años de vida. Lo que más atrajo mi atención fue la gente que estaba sentada al frente de la mesa y en sillas pegadas a la pared. Bajo la luz mortecina de un foco amarillo vi gente gorda, flaca, con vestimenta rudimentaria, tal vez agresiva por las chompas gruesas, las botas de montaña de algunos y todos encapuchados. Parecía una ceremonia de esos cultos religiosos clandestinos o una reunión de la masonería. Sonreí. El ambiente era peculiar. En el centro de la habitación estaba una silla vacía, hasta donde me condujo el guardia y me hizo sentar. En ese momento, Arturo, así se presentó, que estaba sentado al medio de la mesa presidiéndola, se quitó la capucha y saludó al invitado, por lo menos así me trató, como un invitado, y comenzó su intervención. Explicó que no eran delincuentes comunes, que habían tenido que esconder sus rostros por temor a los pesquisas infiltrados. Todavía hacían sus actividades comunes de cara a la vida pública, porque no habían cometido ningún delito, se encontraban luchando por la justicia social manipulada por los políticos y para devolver el poder al pueblo mediante la democracia en armas, que era su propuesta política. Dijo que por estas razones un grupo de jóvenes, viejos, hombres y mujeres del pueblo ecuatoriano se juntaron para hacer esta minga y propusieron un nombre a la organización, que en la primera acción realizada, usted, me señaló con el dedo índice, nos cambió el nombre al poner en sus crónicas que éramos de Alfaro Vive Carajo. No nos disgusta el apelativo, continuó Arturo explicando. Ese puede ser nuestro nombre artístico. Aunque el nombre propio sea Fuerzas Revolucionarias del Pueblo Eloy Alfaro, Alfaro Vive Carajo. Bien, añadió, mientras me acomodaba en la silla sin abrir la boca, tratando de guardar todos los detalles de la reunión con el fin de hacer una presentación pública. Continuó Arturo, decidimos recuperar las espadas de Eloy Alfaro que estaban en el Museo Municipal de Guayaquil y tenerlas en nuestro poder hasta que se haga justicia en el país, como lo quiso el propio Alfaro, como nos hemos prometido quienes ahora formamos parte de esta organización político-militar, la cual no responderá con las armas mientras no seamos provocados, pero que está preparada para cualquier tipo de combate. Lo que queremos es que se difunda nuestra forma de pensar y la gente no nos vea como delincuentes comunes, sino como seres humanos preocupados por el futuro de nuestros hijos y los hijos de todos. Por eso está usted aquí, mi querido señor periodista, Andrés Santiago. En este momento, Arturo hizo una pausa y le lancé una pregunta para tratar de hacer de este monólogo una entrevista al grupo. ¿Por qué robar las espadas? Me parece que es un acto muy parecido al que hicieron los del movimiento 19 de abril de Colombia con las espadas de Bolívar, y creo yo que ya fueron devueltas sin que se hayan cumplido sus deseos de justicia y demás proclamas. Mira, intervino otro encapuchado, sentado al costado derecho de Arturo. La diferencia es que estos actos responden a cada realidad nacional. Las espadas de Alfaro en Colombia no serían nada, las de Bolívar aquí sí. Es que estos grupos ya están en otra etapa de la lucha por la libertad continental. Son movimientos más amplios, con más experiencia, y de ellos debemos aprender sus éxitos y fracasos. Las espadas de Alfaro son un símbolo en el Ecuador, y eso es lo que nos interesa, no el acto de robar.
dijo con tono burlón, para decirlo en tus palabras, que también son las que utiliza la policía. Me soltó. Sobre este concepto de robar, nosotros quisiéramos más bien llamarlo recuperación. Alzó la voz y se agitó. Parecía el discurso de un político. Estamos recuperando la propiedad del pueblo, de las manos de la burguesía, que tiene las armas del pueblo en los cuarteles, de un ejército que le sirve para cuidar sus intereses y no los del país. El dinero en los bancos de sus propios parientes y amigos, mientras los niños se mueren de hambre en las calles comiendo basura y aspirando cemento de contacto para engañar a la panza. Tienen retenida la historia porque hasta los héroes nacionales son para ellos, como si Alfaro no hubiera mandado al carajo a los curas y curuchupas que tenían dominada la enseñanza, la plata, las tierras, a los indios de esclavos, a las mujeres sin derechos. Entonces nosotros no robamos, nos robaron y ahora estamos recuperando. Es más, y tú debes saber esto, me señaló con fuerza y noté que estaba alterado. El propio Alfaro recibió en Lima, en uno de sus destierros, a un joven llamado Modesto Rivadeneira, quien trabajaba en un banco en Quito. Una mañana se despertó y tomó la decisión de llevarse 10,000 sucres que le habían depositado en el banco el día anterior. Sabiendo que Alfaro estaba en Lima, viajó hasta allá, le entregó el dinero y le dijo que quería vincularse a su lucha por la libertad. Nadie le ordenó. Estaba seguro que no había robado, que hacía un favor a la revolución y que ese dinero pertenecía a la causa. Punto. Así nomás son las cosas. Terminó su intervención el encapuchado y se cayó de golpe. Yo respiré de nuevo. ¡Qué susto!, dije, y todos rieron detrás de sus capuchas. Este es el relato de una rueda de prensa cuando se produjo este incidente. Otro. Andrés Santiago estaba trabajando en su oficina del periódico cuando sonó el teléfono. «¿Aló?», dijo. «¿Andrés Santiago?» «Sí», con el mismo respondió. «Soy un amigo de Alfaro Vive. Quiero comunicarle que en este momento encontrará un vehículo a la salida del periódico para que le traslade hasta un punto de reunión con nuestros compañeros. ¿Está de acuerdo?». «Bueno, sí, pero ¿de qué se trata?», preguntó el periodista. «No se preocupe, ya lo sabrá. De todas maneras le adelanto que es algo grande porque es un acto de justicia». Y cerró el teléfono. Andrés Santiago colgó el aparato, miró a su alrededor para ubicarse y vio a sus compañeros dedicados cada uno a lo suyo. Salió anunciando en voz alta que regresaba en un par de horas. Ya en la calle vio un rostro conocido que le hizo señas para que se acercara a un auto y comenzó el ritual del transporte al que ya se había acostumbrado: los lentes, el algodón, los círculos para el despiste y la reunión. Andrés Santiago no se percató que en la reunión faltaba Fausto. Arturo comenzó a hablar con el rostro serio, taciturno. Tenía unas ojeras pronunciadas, como si no hubiera dormido bien en los últimos días o como si hubiera llorado. Pero eso no le importó al periodista, esperando enterarse de lo que le querían para él esta vez. «Fausto está muerto», dijo. «Un traidor le vendió». Andrés Santiago se asustó. Esa noticia no esperaba. Si algo como esto sucedía, él era de los primeros en enterarse, pero de esto no sabía nada. La policía no había emitido ningún comunicado, no dijo nada, y esperó a que Arturo continuara el relato. «Esto es grande», añadió Arturo y contó. «Fausto recibió una llamada ayer en la casa de seguridad que utilizaba con él y señaló al encapuchado al que todos dirigieron sus miradas, y un compañero más, hombre de confianza de Fausto, y quien hacía el papel de guardaespaldas y chofer. En el momento que recibió la llamada eran las 8 de la mañana, y estaban en la casa junto a Fausto, Mirial, Marola, Gulvana y un joven más que se hacía llamar Aurín Ilumán. Fausto salió de la casa cerca de las 10. Estaba ubicada a pocas cuadras del sitio de reunión que casi todos los presentes, excepto Aurín, escucharon de la conversación telefónica, pero no sabían con quién ni para qué era la reunión. En todo caso, confiaban en Fausto y su experiencia para cuidarse. Él se despidió anunciando que retornaría en la tarde. Llegó al Parque de la Concepción, observó el sitio de encuentro durante unos momentos. Las cosas no están para andar con descuido, se dijo, y cruzó la calle. Entró en una tienda ubicada en una especie de parqueadero entre dos edificios, lo que hacía que quedara metida de la calle y no podía observar lo que sucedía hacia los lados. Pidió un refresco, lo tomó con pausa y esperó. 2 vehículos sin placas pasaron muy despacio por el sitio. Se pararon unos metros más allá donde Fausto no podía verlos. Se bajaron 6 hombres. 3 cruzaron la tienda hacia el otro lado sin regresar ni a ver. Los otros se quedaron del lado donde estaban los vehículos. Eran civiles. «Huelen a pesquisas», pensó en forma fulminante Fausto. A esa hora y cerca del aeropuerto y estando a unas cuadras de las oficinas de la Interpol, añadió a sus pensamientos: «Es lógico que haya esta gente por aquí». Esperó unos minutos más y pagó el refresco. En ese momento, un hombre con una bolsa de papel en su mano se acercó y le preguntó si conocía una dirección.
Fausto le dijo que no y se retiró. El hombre de la funda de papel sacó un revólver y le pidió que se rindiera. Se retiró unos metros y Fausto se puso contra la pared. Buscaba un revólver pequeño que cargaba en el pantalón. El agente disparó a quemarropa, pero erró el tiro. Salió corriendo, arrojó la bolsa de papel, que era la señal para que sus compañeros lo distinguieran de Fausto si comenzaba una balacera y no dispararan contra él. Fausto sacó el revólver, apuntó al hombre que se escondió tras la pared. Los demás también se armaron, gritaban: «¡Ríndete! ¡Estás perdido, miserable!». Fausto disparó hacia todos lados. Los gritos seguían, se inició una balacera inmisericordia. 25 tiros dieron en su rostro, cuerpo y extremidades. Fausto sintió que se le perforaba el cuerpo y que miles de agujas lo penetraban, haciéndole perder la vista y la conciencia. El dolor no era fuerte, por eso alcanzó a gritar: «Un Alfaro nunca se rinde, hijos de su madre», y sintió que se moría sin conocer a su hijo que estaba por nacer del vientre de su compañera detenida en la cárcel de mujeres de Guayaquil desde el secuestro al empresario. El grupo se enteró de la captura a los pocos minutos porque el escándalo había sido muy grande y ordenaron salir de la casa para evitar nuevas capturas. Si bien no habían tenido tiempo de sacarle información a Fausto, en cualquier momento podían adivinar dónde estaba su residencia. Empacaron lo poco que había y salieron en una camioneta que alquilaron cerca del barrio. Llevaron las cosas a otra casa porque había mucha documentación para la historia del grupo. Era importante. El Kirpashka, dijo Arturo, volviendo a señalar al encapuchado, tenía un plan para descubrir al traidor, porque de inmediato nos dimos cuenta que el traidor había sido quien llamó a la casa y concertó la reunión fatal. Fausto habría concertado una reunión en un lugar público, solo con alguien a quien conociéramos. Ya lo identificamos, capturamos, enjuiciamos y ejecutamos. La noticia es la muerte de Fausto Basantes. La noticia es que hubo un ajusticiamiento y apareció otro cuerpo en el sur de Quito. Y cuando fuimos los periodistas a investigar, apareció con una venda en la cara que decía «Justicia, Alfaro vive carajo». Y luego se explicó a través de esta rueda de prensa clandestina en que había sido ajusticiado quien traicionó a Fausto Basantes cuando le vendieron y murió en esas circunstancias. Yo quería contar esto, es parte de una novela inédita, les digo, está terminada, está escrita hace años, revisada, pues sí, esto es lo que cuando viví como periodista. Yo quería cerrar esta semana, gracias a ustedes por haber estado conmigo en esta semana. Mañana 1 de mayo, Día de los Trabajadores, Día del Trabajo, no es el Día de los Empresarios. Ahí alguna vez les vi a estos dirigentes sindicales de ahora desfilando con Blasco Peña, la esencia del capitalismo es el señor Blasco Peña, presidente de la Cámara de Comercio, la de mayor explotación en el sistema, y le invitaron a desfilar un 1 de mayo. El 1 de mayo no vamos a poder desfilar, pero sí podemos hacer conciencia. Todos estos detalles son parte de la vida profesional que tuve, que me permitió estar presente en estos momentos, y claro, ser parte también para poder contarles a ustedes como parte de esta historia. Sí, pueden haber algunos vacíos. Por ejemplo, me están haciendo caer en cuenta que faltó la relación del grupos de combatientes populares, al que se le vincula con el MPD o con el PCML, que es la línea pro-china, pro-albanesa. Pero no se ha demostrado. Sí, era un grupo que actuaba fundamentalmente en el sur de Quito, con jóvenes de grupos juveniles del sur de Quito. Pero sí se les ha investigado, ya varias veces han capturado a sus dirigentes y todo. Ese es otro grupo. Por eso les digo, lo que pasa es que no hay una historia. Y todas las historias que se cuentan son contradictorias. Yo me he leído, sin querer mentirles, unas 8 historias de la izquierda del Ecuador, inclusive del propio grupo Alfaro Vive. Y entre ellos hay contradicciones. Espero no haber cometido y metido las patas mucho en este propósito. Termine esta semana. La próxima semana va a ser un poco irregular y les tendré noticias respecto de lo que significa, pues precisamente estos cambios que quiero hacer. También tengo actividades de trabajo, me están presionando por hacer también algunas actividades de trabajo. Me va a limitar en el tiempo. Y para adelantarles, no por vanidad, sino que sí me interesa, el día lunes, 4 de mayo, que se volvió en la fecha esta para ser el icono del partida de la reactivación, es mi cumpleaños. Así es que por mi cumpleaños estaré haciendo un tema especial con ustedes.
Gracias por estar conmigo. Espero haber cerrado una semana muy interesante y a las órdenes. Vamos a seguir conversando. Vamos a seguir conversando entre amigos y amigas, particularmente a ustedes en el exterior, a los amigos y amigas allá en el exterior. Quedan los videos. Sigan en YouTube también. Estoy subiendo ya en mi red Edison Miño o así han de venir con Edison Miño para hablar de revueltas estudiantiles. Hoy la historia brevísima de la subversión en el Ecuador hasta Alfaro Vive Carajo. Gracias por acompañarme. Feliz Día del Trabajador. Feliz Día de los trabajadores, de nosotros, los que hacemos el mundo. Y como decía Marx, proletarios del mundo, unámonos. Cuídense.